Andrea, bienvenida. Hoy me gustaría compartir el caso de Andrea, una de mis estudiantes que ha conseguido el IELTS en súper poco tiempo. ¿Cuánto ha sido, Andrea? Más o menos. Pues desde que me apunté el 1 de mayo, creo que fue el Día del Trabajador, pues lo saqué el 19 de junio. Vale. O sea, me apunté contigo tal, es verdad que venía atrás ya peleando un poquito con él, pero siempre me quedaba ahí al límite y por fin lo saqué. O sea, del 19 de mayo a junio, o sea, mes y medio así. Sí, del 1 fue un mes y medio, sí, mes y medio. Yo estaba con que eran 2 meses, pues mes y medio. Bueno, a ver, esto, quiero aclarar que esto no es lo normal, ¿vale? Que lo normal no es sacarse el título tan rápido. O sea, tú has hecho ahí un sprint brutal, Sí, pero he bueno, intentado el empujón ese extra. sí. Entonces, bueno, creo que con tu caso, con tu experiencia, puedes inspirar a muchos alumnos que estén en tu misma situación y lo que necesitan es conseguir el certificado C1 de inglés. Tu caso ha sido un poco en tiempo récord, pero bueno, para que vean que también es posible que esto ocurra, ¿no? Entonces, para animarles y para motivarles y ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, en esta conversación, en este ratito que vamos a pasar juntas, pues me gustaría hacerte una serie de preguntas para conocerte un poco mejor, para ver qué retos te has encontrado, por ejemplo, en el nivel C1 y, bueno, también qué consejos les vas a dar a esas alumnas y alumnos que estén en tu misma situación, en la situación en la que tú te encontrabas antes de, ¿no? Entonces, Andrea, primero, ¿por qué querías llegar a conseguir un C1? Pues a ver, yo soy maestra y es verdad que actualmente, pues tanto en España como en cualquier otro sitio como española que quieras dar lengua inglesa en otro país, te requieren el C1. Yo estoy, antes de irme a vivir a Irlanda, sí que lo intenté, porque yo allí trabajado en una creche, no en un cole de primaria, y mi aspiración era llegar a un cole de primaria, y dije, bueno, voy a probar sin estudiar nada. Como ya me he dedicado a ser profe de inglés muchos años, pues a ver si puedo sacarlo justo raspadito para irme, y no lo saqué. Luego allí en Irlanda dije, bueno, pues el tema del listening, speaking y todo esto me va a venir muy bien, me vino muy bien, pero bueno, sí que es verdad que lo volví a intentar y no lo saqué. Cuando no lo sacaste, ¿qué era lo que más te costaba? Honestamente es que odio estudiar inglés. O sea, no me gusta nada el hecho de estudiar porque veo que luego a la hora de realmente vivir en un país de habla inglesa no tiene nada que ver lo que tú estudias a lo que tú realmente luego utilizas, cómo funcionan, cómo se expresan, cómo todo. Entonces a mí es algo que siempre me dio como mucha rabia porque yo como profe siempre intento darlo todo como de la manera más natural posible. ¿Qué pasa? Que obviamente yo como profe pues sí que necesitaba ese C1 que sí que te piden aquí mucho para los coles, etcétera, etcétera. Y a pesar de allí utilizarlo, o sea, de tener esa capacidad comunicativa, no deja de ser un examen que hay que darle un pequeño empujón. Pues Sí. es lo que me faltaba, básicamente. O sea, necesitabas un empujón, digamos, en cuanto al examen. Sí, Vale. en cuanto a lo que es el examen y el forzarme a comprometerme a decir, pues mira, aunque sean 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, todos los días, 2 o 3 ejercicios, o fijarme en estas 3 frases que dieron en clase que me han venido bien, o una frase que escuché de una compañera irlandesa, la pongo en práctica en la clase y me dicen para qué otras cosas pueden ser útiles, pues para eso, Ujú. básicamente, porque al final es lo que te digo, no deja de ser un examen que tienes que preparar como un examen, no es realmente, por desgracia, como todo, todo realmente es súper comunicativo. ¿Qué le dirías a esa gente que piensa que tiene que estudiar un mínimo de 4 o 5 horas al día para sacarse el título? Uf, que ni de coña. Que al final sí que tienes que practicar, o sea, el inglés hay que practicarlo, no, si tú todos los días eres capaz de practicar un poquitito, sacarte algún tip, por así decirlo, de alguna cosa, suficiente. O sea, no porque sea más fácil o más difícil, sino porque es que es la manera de practicarlo es poniéndolo en práctica, no estudiando a tope, y encima los exámenes de certificación no te piden una gramática en sí literal, teórica.
no lo típico de cambiar una frase a otra o cosas así, simplemente tú tienes que ser capaz de meter un poco como ese nivel que ellos te piden. Claro. ¿Cómo hiciste para compaginar tu trabajo, que estabas trabajando en una crèche con muchas horas y tal, De todo. con el estudio? Yo estaba trabajando en una creche, sacándome la mención de música y sacándome la mención de educación física y haciendo esto de inglés. O sea, yo estaba a tope. Pues mira, el hecho de tener las clases a mí es algo que ya me compromete mucho. Entonces yo cuando o sea, si me comprometo a algo, voy con todo porque soy muy cabezota. Entonces, el hecho de tener una semana a otra, a pesar de que encima, por mi circunstancia de cuando los exámenes, era una locura de, es que la semana que viene tengo un examen, la siguiente tengo otro, pues es verdad que incluso los deberes que mandabais a veces no los seguía exactamente por guión, pero más o menos me organizaba. Nada, o sea, sacaba 20 minutos para hacer algún ejercicio o hacerme un reading y listening o hacerme un writing, que igual era lo que más me costaba, y ya está. O sea, tampoco. Al final, si te pones, una vez que yo creo que si quieres dar el salto al C1, ya sueles ser alguien que ya tiene un poco el inglés integrado en tu día a día, de alguna manera. Entonces, al final, pues es ponerse, intentar mejorarlo un poquito más y ya está. Claro, yo la verdad es que a mis alumnas siempre se lo digo, tú lo sabes que ya me conoces, ¿no? Pero es que no es cuestión de cantidad de tiempo, es cuestión de ir al grano, ¿no? Con lo que tú necesitas realmente. Claro, ¿qué pasa? Que si tú te pones solo o sola y no eres consciente de cuáles son tus errores, los errores que más cometes, o qué es lo que te falta ahí, ese spice it up, ¿no? Como darle un poquito un toque de nivel avanzado, pues si no tienes una cierta guía, pues mucho más difícil. Pero una vez que tienes esa guía, ¿no? Pues con 15 minutillos, 20 minutillos que se rascan de cualquier sitio de tu día, pues se puede hacer. Y a la vista está, que lo has conseguido en muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Todavía me falta lo de la escuela de idiomas, que tengo que mejorar la nota para que me den la certificación, pero bueno, ahí estamos. Y para ti, ¿qué ha sido lo más desafiante? O sea, ¿qué es lo que te ha costado más de este certificado? Y yo creo que del C1 lo que más se complica es, pues mira, el reading. Yo creo que sí que es algo que al final, como te ponen topics tan sumamente random, que incluso en español hay veces que dices, ¿qué narices es esto? Que no, ni siquiera lo entiendo casi en español. Yo creo que eso se me complicó un poco, o sea, me trastocaba un poco cuando sí que pensaba que lo que es el contexto siempre lo entiendo, pero es muy específico y hay veces que te mata un poco más, ¿no? Y luego el writing, que es verdad que es algo que pues, yo no o sea, no practico, porque es verdad que como maestra de primaria de inglés, el inglés que utilizo es muy básico. Entonces hay otros temas de writing que sí que me costaban un poquito más. Pero bueno, pues poco a poco. ¿Tú crees que esas personas que, por ejemplo, tengo en nuestro programa, hay muchas alumnas que son maestras también, y claro, maestras de inglés, y les pasa mucho que se habitúan un poco a ese lenguaje que utilizan en clase con los alumnos? Claro. Al final, lo que se intenta es acercar el inglés a esos alumnos que son más pequeños, que son de nivel inicial, ¿no? Y como que te habitúas un poco. ¿Cómo sales tú de esa rutina de un nivel un poco más básico? A ver, yo sé que salí porque yo luego me comunicaba en Irlanda y lo utilizaba en Irlanda. Pero, por ejemplo, en cuanto al reading y al writing, yo en Irlanda trabajaba en inglés, entonces hablaba, escuchaba y si escribía, pues encima eran cosas relacionadas con la educación, porque yo trabajaba allí de algo relacionado a lo mío, con lo cual, en cuanto a lo que era el reading y el writing, no pude mejorar una locura, tampoco. Entonces es verdad que ese salto pues no te queda otra que es pues practicándolo un poco a modo examen, yo creo, no tengo otro tip Sí. porque yo también estaba más acostumbrada, por ejemplo, en cuanto al speaking, de estar allí viviendo, ser mucho más coloquial. Entonces, claro, Claro. O sea, el hecho de que tú vivas en Irlanda no te convierte en una buena candidata o, es decir, una buena candidata para el certificado. O sea, no todo el mundo que esté en Irlanda puede certificar así como así, ¿no? ¿Qué es lo que tú has hecho para favorecerlo? O sea, no es solo que sí.
que tú vivas en Irlanda y tengas esa ventaja, ¿no? Sino que tú has trabajado una serie de cosas. Sí, sí, sí. Yo he tenido que perfeccionar algunas cosas, o sea, un cacho más, porque es que es eso, al final, tú cuando vas a otro país, obviamente te mejoran, pues a mí me mejoró mucho el speaking y el listening, las de oral skills, ¿no? Que es como lo que se utiliza realmente en el día a día, como si alguien viene aquí a España, pero pues al final yo no me dedicaba a escribir cartas o essays a mis Claro, compañeras. claro, normal. Al final no es tan habitual encontrarse con ese tipo de textos, ¿no? Bueno, ¿y qué es de lo que más orgullosa te sientes en este proceso? Mira, orgullosa, más que orgullosa, yo creo que mi capacidad en cuanto al inglés ya era óptima, entonces en eso estoy contenta. Pero es aliviada de por fin sacarme algo que me estaba resultando ya como pesado de hacer, que es lo que decía al principio, que te da rabia cuando ves que eres capaz, pero porque al final no deja de ser un examen más, tienes que sacarlo a su manera o de la manera que son los exámenes. Y eso, o sea, la verdad que estoy ya como aliviada. Todavía tengo pendiente el de la escuela de idiomas, que me parece un poco más complejo en cuanto a que quizá buscan más el error de alguna manera. Eso es un Ujú. poco mi experiencia. Ese es Y nuestro nuevo objetivo, digamos. eso. Y lo veo como un poco injusto, pero claro, ya las injusticias no están en mi mano. Así que nada, la verdad que es pues seguir practicando un poco, hacer modelos de examen, pues buscar, yo por ejemplo, en cuanto al writing, incluso al speaking, había 2 o 3 frases, una que saqué de allí de Irlanda que escuché a una compañera un día que dije, uy, dímela que la apunto. Y a ver si algún par más que suenen como un poquito más plus, ¿no? Como un poquito más extra. Ujú. Y si son frases que se pueden adaptar a muchos contextos de temas o lo que sea, pues intentar meterlas ahí y saber jugar un poco con ello. Claro, o sea, tú al final tienes esa proactividad. Yo creo que tu mayor ventaja no es estar en Irlanda, que también obviamente es fantástico, ¿no? Esa experiencia de estar fuera y tal, sino que tienes esa proactividad de ir atrapando todas las expresiones a las que te expones y luego ir haciendo las tuyas, ¿no? Al final, una persona que a lo mejor no tiene la oportunidad de ir a Irlanda, pero se pone muchos podcasts y los escucha atentamente y va, digamos, ahí haciendo una colección, pues eso también es enriquece muchísimo, ¿no? Sí, sí, total. Así que bueno, ya vamos a terminar, Andrea. Simplemente te quería preguntar qué consejo le darías a las estudiantes o los estudiantes que están empezando o que se están planteando ponerse a ello, pero que les cuesta un poco porque les da miedo, porque no saben si lo van a conseguir. ¿Qué consejo les das tú? Pues lo primero, que sean un poco sinvergüenzas en cuanto a aprender inglés. Ese es mi mayor tip, o por lo menos como yo me enfrento un poco a las cosas. A veces cuesta, pero muchas veces, o por lo menos yo creo que ese estigma de que te dé vergüenza, sobre todo en el speaking, mucha gente en España se traba muchísimo. Y yo sé que mi punto a favor no es que haya vivido en Irlanda, es pues que si me equivoco, sigo y tiro para adelante, ¿no? Entonces, sobre todo en cuanto al speaking, eso. Y en cuanto a lo demás, pues lo que dije, pues intentar buscar unas frasecitas extra que te puedan servir como de comodín para muchas cosas y que sepas que le dan como un punto ahí un poco de C1 y poco más, pues practicar un poquitito, que te guste un poco el inglés, escuchar canciones, disfrutarlo, que al final viajando, por ejemplo, lo puedes disfrutar un montón, así que mira, Claro que sí, es un claro buen que tip sí. también. Pues muy bien, Andrea, pues muchísimas gracias. Seguro que este vídeo inspira a muchas alumnas que quieran avanzar, que quieran conseguir resultados. Y nada, y ahora vamos a por todas con Escuela de Idiomas. A tope ya. Sí. Así Pues que nada, muchas gracias.